Espero que estés pasando un buen tiempo con nosotros. Nos encanta hacer este programa y conectarnos contigo y darte herramientas prácticas de lo que Dios puede hacer en tu vida si simplemente hacemos algunos cambios importantes. Muy importantes. Hemos estado hablando de la oración, de qué tan importante es, pero que hay resistencia a la oración. Hay que reconocerlo. Especialmente en el matrimonio. En el matrimonio, de orar juntos. Tal vez logramos tener esa vida de oración individualmente, pero cuando se trata de venir juntos y orar juntos, a veces encontramos obstáculos. Así es. Y creo que uno de esos obstáculos, como ya veíamos, es la vergüenza, es el rechazo, es el no saber cómo. Y queremos darte recursos el día de hoy porque es más fácil de lo que uno piensa. Porque a veces uno piensa que tiene que hacer como una plegaria o venir con un... empezar con él, puedes empezarlo así, ¿verdad? Pero con un Padre Nuestro, y está bien, puedes empezar así, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y empiezas ahí, pero también quiere Dios escuchar tu corazón. Lo que Jesús nos enseñó en el concepto de la oración es de hablar nuestro corazón. Entonces, lo que Cristian y yo hemos hecho y lo que hemos visto que funciona es simplemente a veces en la mañana antes de irme a trabajar o en la noche o cuando tenemos algún pensamiento de que, oye, estamos pensando esto por los niños o por nuestros hijos o por el trabajo, la iglesia. Ya no son niños, ya no son niños, pero me acuerdo ahorita de los cuando estaban niños de alguna situación específica y en ese momento así, o sea, estábamos hablando, por ejemplo, de uno de mis hijos, de que a lo mejor no se sentía muy bien o algo y decíamos, bueno, vamos a orar. Sí. Y en ese momento decíamos, Señor, te pedimos por Andrew o por Josh o Christopher, ¿verdad? Y te pedimos que tú los sanes, que tú hayas pagado un precio por su sanidad y recibimos esa sanidad para nuestros hijos y ponemos nuestra mano sobre ellos. Y algo sencillo, no tiene que ser muy complicado, pero tiene que ser intencional. Es cierto, ¿cuántas veces hablamos acerca de la oración, pero no oramos? O decimos, hay que orar, sí, hay que orar, y no lo hacemos. O ora por mí, sí, voy a orar por ti. A alguien, ¿no? Y luego no oramos. De hecho, me ha pasado también en la iglesia y en otros lugares que la gente a veces viene y me dice, oye, ¿puedes, pastor, le puedo pedir si puede estar orando por esto? Y le digo en ese momento, bueno, vamos a orar ahorita. ¿Ahorita? Sí, ahorita, porque si no, no lo voy a hacer, si no se nos va a olvidar. Y entonces, sé proactivo en el momento y simplemente puedes invocar el nombre de Jesús y decir, Jesús, estamos aquí reunidos y te pedimos por esa situación o te damos gracias, porque como vimos en Filipenses 4, ¿verdad? Que estábamos diciendo, dice, pídele a Dios todo lo que necesitas y sea agradecido. Y tenemos que recordar que la oración es simplemente platicar con Dios. Entonces, yo te quiero invitar a que puedas hacerlo proactivamente en el momento que se te ocurra, en el momento que venga un pensamiento, ya puede ser de necesidad, de agradecimiento, de preocupación y simplemente verbalizar. Yo tengo un testimonio que a mí me pasó que a veces yo le decía, Señor, tengo orando por esto mucho tiempo y no veo el resultado. Porque Dios dice que Él contesta las oraciones de su pueblo. Entonces, sentí que Dios me dijo, ¿sabes qué? Pues más bien has estado pensando mucho en eso, pero no has estado orando mucho por eso. Entonces, hay que estar orando, pero hablarlo, porque cuando uno habla es cuando las cosas suceden. Nosotros, la oración es la conexión entre el cielo y la tierra. Es la presencia de Dios, Amén, traerla hacia nosotros. Y cuando Jesús, por ejemplo, fue tentado en el desierto, Él dijo, escrito está, y entonces hablaba, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, no solamente adorará solamente a Dios y no a otros, a ídolos, etc. O sea, él tenía la respuesta de la palabra de Dios en su boca. Entonces, cuando no tiene preocupación, tú puedes decir, si estás preocupado por algo, puedes decir, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. Dios es mi torre fuerte. No, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedes exteriorizar la palabra que tienes dentro, pero si obviamente no tienes un tiempo de oración personal, pues no tienes palabra dentro, ¿verdad? ¿Cómo dijo el pastor? ¿Cómo dijo el pastor? A veces así uno piensa, ¿verdad? Pero la verdad es que si tú tienes un tiempo de oración personal y lees la palabra de Dios, necesitas tener esos versículos en tu corazón para que entonces puedas exteriorizarlos cuando hay una situación. Así es, definitivamente la oración más poderosa es la palabra misma de Dios. Así es, y de hecho, o sea, cuando Christian escribió este libro,
de llaves del reino. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos con la intención de que tengas recursos que nos han ayudado a nosotros. Nosotros siempre decimos, y decimos en la iglesia y en mi vida personal, que somos la iglesia del cómo. O sea, está bien, pero ¿cómo lo hago? Sí. Y entonces en este libro, Kristen escribió oraciones que a veces es una excelente guía, amor, para cuando empezamos a orar juntos. Sí, o aprender a orar, ¿verdad? Así es. Porque hay personas que piensan, ay, yo no sé cómo hacerlo o cómo usar la palabra de Dios y esa es una pequeña guía como muy práctica para ayudarte. No sé si puedo Sí, leer claro. ahorita. Toma el tiempo para leer uno. Mira, lo abrí justamente a día 11, que es excelente porque abrimos este programa hablando de no preocuparnos por nada, ¿verdad? Y de poner toda nuestra ansiedad sobre pues, el altar ahí con Dios. Y este día se trata de creciendo la fe para paz y la libertad del temor y ansiedad. Y hay 2 versículos que vienen acá. Y luego una oración pequeña y eso nos ayuda a crecer y lo podemos usar juntos. A veces tú y yo sacamos el libro, ¿verdad? Y oramos juntos. Pero este día en especial es Juan 14:27. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y luego hay Isaías 26:3, que me encanta ese versículo. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, Dios, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La oración es una oportunidad de concentrar nuestros pensamientos en Dios y el resultado, según la promesa de su propia palabra, es la paz que nos va a dar. Y luego viene una pequeña oración que puedes leer tú sola o solo o en pareja también, y dice esta oración: Jesús, yo decido abrir el regalo de paz que tú me has dado a través de enfocar mis pensamientos en ti. Este hermoso regalo fue costoso y no permitiré que tus sacrificios sean vanos al caminar yo en temor y preocupaciones. Reconozco que es mi elección someter mi mente a ti y no dejar la ansiedad gobernar sobre mi vida. Yo elijo, Dios, confiar en ti. Tomo mis pensamientos cautivos según 2 de Corintios 10:5 y los traigo bajo el señorío de Jesús. No dejaré que mi mente vague a los lugares pesimistas y catastróficos. Tus planes para mí son buenos, planes de bien y no de mal, para darme una esperanza y un futuro. Y cierro ahora la puerta a todos los pensamientos que no están alineados con tu promesa de paz y bienestar. Amén, amén. Excelente. Eso es algo muy sencillo. Es muy sencillo. Me encanta este librito porque en verdad te puede guiar a cómo orar. Y a veces los hombres no saben. Dicen, es que yo no sé cómo orar. Y nos da pena. Pues simplemente lee la oración de aquí y luego la puedes empezar a hacer tuya. Ahora, quiero decir algo importante. Porque a veces oramos cosas, pero no suceden. Y entonces eso nos desanima. Pero tenemos que recordar también que la palabra de Dios nos es clara que debemos de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Por ejemplo, en Santiago 4:3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces, hay algunas cosas que oramos que no son parte de lo que Dios tiene para nosotros en Dios. Ese momento. No, a veces no es que oremos cosas malas, ¿verdad? Pero a veces sí podemos orar cosas que no están alineadas con el corazón de Dios. O no nos convienen, exactamente. Y tenemos que más bien preguntarle o decir en nuestra oración, bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó eso. Cuando él estaba en el jardín de Getsemaní y se fue a orar, dijo, Señor, que pase esta copa de mí. O sea, el sacrificio que iba a hacer, dijo, Señor, no lo quiero hacer, Dios, no lo quiero hacer, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, muchas veces tenemos que enfocarnos en lo que Dios tiene para nuestra vida y preguntarle más que pedirle. ¡Tilín!
tilín, Así tilín. es. ¿Verdad? Ese fue un tilín, tilín. Pero, o sea, enfocarnos más en preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú tienes, Señor, para nosotros, para nuestra familia? ¿Y qué es lo que tú quieres para mis hijos? Hay un testimonio, por ejemplo, amor. Bueno, recordando el testimonio que estaba hablando hace rato, que ya no sé si lo terminé de decir o no, pero que le dije, Señor, he estado orando mucho por esto. Y Dios me dijo, más bien has estado pensando mucho por eso, pero no has estado orándolo, porque cuando oramos trae poder, que es cuando estaba diciendo que Jesús oró y cuando fue tentado por Satanás y le dijo, está escrito o escrito está. Y entonces habló la palabra. Entonces yo sentí que Dios me dijo, bueno, ponte en un cuaderno, apunta, o tu teléfono si quieres, ¿verdad? ¿Y cuántas veces has realmente orado por eso? Porque se van rompiendo barreras de obstrucción y también tú te vas convenciendo de lo que estás hablando. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que hablar la palabra para poder escucharla y entonces poder convencer a nuestro corazón de que eso va a suceder. ¿Cuánta gente ha orado por sanidad y en cuanto acaba de orar dice, ay sí, pero me duele bastante y no me voy a mejorar, ¿verdad? O sea, cancelas la oración con tus propias palabras. Entonces debemos de orar. Entonces lo que el Señor me enseñó es que apuntar en ese cuaderno cuántas veces estaba orando por eso. Y me di cuenta que realmente no estaba orando mucho por eso. Lo traía en mi pensamiento, lo traía en mis ideas, pero no estaba realmente tomando un tiempo para ponerme de acuerdo con Dios o contigo en esa específica situación. Pero lo empecé a hacer y después, antes de 30 días, vi la respuesta de Dios en eso. Y fue realmente increíble.